Y vamos a hablar un poco del presidente de México durante unos minutos, y esto me gusta intitularlo La locura de López Obrador. Mira, este es un hilo que escribí hace un tiempo en Twitter y que quiero rescatar y contar. Mira, yo quisiera creer, como los zombies de la derecha y los conspiranoicos profesionales, porque hay mucho conspiranoico, México tiene una tradición conspiranoica donde todo está hecho a propósito para algo, tiene todo tiene doblez. Me gustaría creer que López Obrador es un sujeto de una agudeza mental brutal, que es un visionario, de una astucia increíble, capaz de manejar todo a su alrededor con los hilos, con una fineza que ninguno de los grandes estadistas de la historia de la humanidad ha podido lograr tan finamente como Andrés Manuel López Obrador. O por lo menos eso le atribuyen tanto la oposición como los conspiranoicos. Por ejemplo, me encantaría creer que los medicamentos caducados, que ahora se acaba de saber que no se repartieron mientras miles de niños siguen sin ellos en México, son un plan perverso, cuidadosamente estructurado, con aviesos fines homicidas, como parte de una trama criminal de una gran inteligencia. Pero esto a nivel villano del 007 o de villano de Marvel. Quisiera creer que López Obrador tiene una visión internacional que contempla los equilibrios y correlaciones de fuerzas y que sus decisiones tienen alguna base cualquiera que fuera. Por ejemplo, esto, cuando no quiso votar la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Quisiera creer, porque sería muy cómodo, que López Obrador levanta cortinas de humo diseñadas con una sagacidad absolutamente goebbelsiana para ocultar otras cortinas de humo con las que oculta la verdad. Verdad que sale en los periódicos todos los días a todo esto, porque lo que la gente gusta de llamar las cortinas de humo de López Obrador, pues nunca oculta nada. Y, por ejemplo, es el caso de su guerra personal con un periodista. Mucha gente dice, es que la guerra con Loret es porque es una cortina de humo para ocultar cualquier cosa que ellos crean que se quiere ocultar en ese momento. La explicación a todo de la cortina de humo, me encantaría creerla porque facilita mucho las cosas. No necesitas pensar, no necesitas analizar la realidad, sino le aplicas esa explicación a absolutamente todo y estás bien tranquilo. En resumen, yo quisiera creer que López Obrador tiene un plan, un proyecto de país, una visión personal de su grandeza, un proyecto con el que uno puede estar en desacuerdo, pero que marca el rumbo de todas sus acciones, todas sus declaraciones, decisiones y omisiones. Es decir, que todo es parte del mismo plan. Tengo un problema con eso. La realidad a mí me impide darle tanto crédito a López Obrador. Si habla de España, de agricultura, de la pobreza, de sus logros, es porque sinceramente ese es su nivel de análisis, nivel bajísimo, nivel absolutamente simplón, nivel desprovisto de relaciones diplomáticas serias con la realidad, incapacidad de lidiar con la realidad y un narcisismo que lo sostiene, lo mueve y lo justifica todo. Y este es el ejemplo clásico. Esto es tan Donald Trump. Donald Trump se ha dedicado las últimas semanas a decir que si él fuera presidente no habría pasado lo de Ucrania. No olvidemos que él estuvo negándole la ayuda a Ucrania a cambio de que le daría ayuda a Ucrania si Zelensky le daba información negativa sobre el hijo de Biden durante la campaña electoral anterior. Y entonces él le pedía datos sobre Hunter Biden y Zelensky le decía, pero a ver, ¿de qué estás hablando? No, sí, tú dame datos sobre él y yo te doy ayuda militar. Ese era el nivel de Trump. Pero lleva las últimas semanas ha estado dedicado Trump a decir que si él fuera presidente todavía, que sigue siendo presidente porque le robaron las elecciones, no se habría producido la invasión a Ucrania porque Putin es su amigo.
Hay que ser muy imbécil, muy narcisista para creerse eso. Pero López Obrador es igual cuando dice que si yo fuera presidente, México sería un caos como si no lo fuera, estaría destrozado como si no lo estuviera, estaría hundido como si no lo estuviera y habría más muertos por COVID. Cosa difícil de creer porque la mortandad infantil de México por COVID ha sido de las más altas del mundo. Realmente yo quisiera creer que el desabasto de medicinas que aquí he denunciado varias veces, sobre todo para niños con cáncer que han muerto por no tener sus medicinas, no es cosa del López Obrador, que si se dejaron caducar millones de medicamentos porque a nadie le importó un pito el asunto y nadie de su gobierno se ocupó de enterarse de cómo se hacía eso. Total, se mueren niños ¿y qué? Ni que se acabe el mundo. Yo creo que López Obrador realmente cree que en su enorme ignorancia de la realidad internacional, que sacar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU era igual a expulsarla de la ONU. Y entonces él dice que así ya no íbamos a poder negociar con Rusia. Sí está en la ONU, se podía negociar con ellos. Pero lo que pasa es que López Obrador está convencido que sabe mejor lo que merece y lo que debe hacer Ucrania que los ucranianos. ¿Qué van a saber los ucranianos si no son Andrés Manuel? Cree realmente que lo más brutal de todo este asunto es que Estados Unidos les niegue visas a los diputados de su partido por haber creado un grupo de amigos de Rusia después de iniciada la invasión, que es una barbaridad gigantesca. Y Estados Unidos les suspendió el visado para entrar a Estados Unidos, y eso sí le molestó. La invasión no, pero esto sí le molestó. Y asegura que esto es regresar a la Guerra Fría, y me hace creer sinceramente que no sabe lo que fue la Guerra Fría, que vivió la Guerra Fría sin estar enterado de lo que fue. Y digo que la vivió porque tiene 2-3 años más que yo, entonces tiene que haberla vivido como la viví yo, el saber que todos los días podíamos morir. Por supuesto, para él no hay asunto más serio que su pelea con periodistas que no son afines a él, porque no porque le importe la verdad, digo, sino porque lo que está en juego es su ego y la visión desproporcionadamente enorme que tiene del lugar que va a ocupar en la historia. Ha demostrado ser, cosa que no era difícil de ver después de estar con él unos minutos como yo estuve, que es un tipo safio, arrogante, ignorante, enamorado de su ignorancia, que es lo más grave, porque el que no sabe y no sabe que sabe, pregunta. El que no sabe y cree que sabe es un peligro. Que es incapaz de ver más allá de sus narices, que no tiene proyecto de nación, que no tiene visión, que no tiene estructura de pensamiento. Y esto fue muy claro en el proyecto de nación. Si ustedes leen el proyecto de nación de López Obrador, cosa que yo sí hice, por ejemplo, habla de su proyecto de ciencia que nunca está en las páginas, ya no entró en las páginas. Le encargó capítulos a gente de su entorno y luego los unieron y los pegaron todos. No hay unidad estilística, no hay unidad programática, que sería lo más importante, no hay vertebración de los distintos asuntos que se plantea el proyecto de nación de López Obrador, porque es nuevamente a quien le importa si no se va a acabar el mundo y de todos modos van a votar por mí. ¿Quién quiere un proyecto de nación? Su plan de gobierno ha sido la ocurrencia, la improvisación, la aproximación simplona a una realidad compleja y una constante única, la furia arrolladora con acusaciones brutales de delitos aterradores a todos los que han estado en desacuerdo con él. Y así ha perseguido a científicos, periodistas, empresarios, artistas, a todo aquel que ose la disidencia y acusa a todos. Si ustedes buscan López Obrador acusa en Google, lo que sale es increíble, acosa a todo el mundo. Miren, un genio del mal. O sea, este es un hombre capaz de contradecir a la Organización Mundial de la Salud y recomendar a los mexicanos reunirse en Navidad a pesar de la variante Omicron. ¿Qué va a saber de enfermedades la Organización Mundial de la Salud si no es Andrés Manuel, que lo sabe todo, porque ni que fuera tanta ciencia lo de la epidemiología? Un genio del mal tiene un plan. Puede uno saber, es predecible, sabe uno lo que quiere. Tiene la idea de conquistar el mundo como la tiene el cerebro. Se le puede enfrentar con las armas de la razón. Un desorientado como Pinky, y perdonarán el referente, pero es que me parece lo más claro en cultura popular de lo que estamos viviendo en México.
Es impredecible, por ello es mucho más peligroso. Cuando Cerebro le pregunta a Pinky, ¿estás pensando lo que yo estoy pensando, Pinky? Y Pinky le sale con la primera ocurrencia que dice, uy, sí, pero no me imagino cómo pasaría tal cosa, que no tiene nada que ver con lo que estaban hablando. López Obrador es Pinky, no es Cerebro, y eso es lo más peligroso. En este retrato, que creo que es preciso y hasta generoso, pues omito caer en las acusaciones de deterioro mental que también le atribuyen, porque es muy fácil, es comodísimo, es que está loquito. Ojalá y así fuera. Se ve complementado por algo que es muy grave, que es el grupo de obsequiosos psicofantes lamezuelas que tiene. Nadie a su alrededor, y conozco a muchos, y muchos saben lo mal que está la situación, se atreve a hacer otra cosa que aplaudir, o en el mejor de los casos, callar pudorosamente. Expresar el desacuerdo implica perder el favor del poderoso, y no están dispuestos a hacerlo, y nos conocemos. Sabemos de quién estoy hablando. Yo no pongo en duda las buenas intenciones de López Obrador. Él estaba convencido de que su sola presencia conseguiría hacer realidad todos sus sueños. Los anteriores y los que se va inventando todos los días en un gobierno que nunca tuvo proyecto. Pero dado que él carece de autocrítica y es un profesional del señalamiento de culpables, convencido como está de que su labor ha sido intachable, preocupan las ocurrencias de los 3 largos años que quedan de su mandato y que pueden ser aún más desastrosas. Si no es un genio del mal, un tirano malévolo o un psicópata peligroso, sino un ególatra sin compromiso con nadie como no sea con su propia grandeza, el peligro es además que decida agraciar a sus súbditos con algunos años más de su maravilloso liderazgo. Y para ilustrar esto no tengo nada distinto de esta declaración enloquecida que iba yo a comentar la semana pasada. Le preguntan sobre los niños que desaparecen todos los días en México porque el problema de los secuestros es gravísimo. Responde que se está trabajando, no sabemos cómo, porque no les tira balazos a los delincuentes, solo les da abrazos. Es la política oficial del régimen y me la ha defendido personalmente Pedro Miguel a mí en tweets que puede usted ver si busca a Navegaciones y a El Nocturno en Twitter. Y utiliza este pretexto, en vez de mostrar alguna solidaridad con las familias de los niños, alguna preocupación por la suerte de esos niños que pueden estar siendo sometidos a situaciones aterradoras, brutales, de degradación, de humillación, de miedo, del miedo que puede sentir un niño al estar separado de su familia y con adultos que le hacen daño. En vez de mostrar cualquier rasgo de humanidad que nos pudiera hacer pensar que puede pensar en alguien más aparte de él mismo, y de lo que se come todos los días, su respuesta es la siguiente. Inventar. Eso sí. De estos niños, por ejemplo, son 14 menores que desaparecen al día. 2 de cada 3 son mujeres. Que estamos trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos trabajando para garantizar la paz. Enfrentando a los intereses del antiguo régimen y enfrentando campañas de desprestigio como las que lleva a cabo, entre otros medios, el que conduce Carmen Aristegui. Para quien no lo sepa, porque no lo tiene que saber, si no es usted mexicano y está apenas entrando a esta historia de horror, Carmen Aristegui es una periodista mexicana de izquierda que apoyó muchísimo las candidaturas sucesivas, las 3 candidaturas sucesivas de Andrés Manuel López Obrador, que lo ha apoyado, que lo ha defendido y que ahora lo critica de la misma manera que lo hago yo. Y entonces utiliza a los niños para decir, estamos trabajando por la paz. No, pero no es que no te están preguntando por la paz, te están preguntando por el sufrimiento de los niños y su familia. Nos estamos trabajando en contra de estos periodistas que tienen una campaña de desprestigio contra mí, contra mi gobierno, contra nosotros, contra la Cuarta Transformación, contra esto. Digan ustedes lo que quieran, no es normal.
Y no es producto de la maldad, y no es producto de la psicopatía, es producto de un desprecio absoluto a todo lo que no sea la grandeza de Andrés Manuel López Obrador. Y es por eso que a mí me sigue dando muchísimo miedo que encima de que quedan casi 3 años de este horror, nos quiera regalar otro 6.